Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Rojas Campos, estudiante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. Hoy día les voy a presentar el tema de señalización celular. Los objetivos para esta sesión serán comprender los mecanismos fundamentales de la transmisión de señales a nivel celular, reconocer los distintos tipos de receptores y sus funciones principales en el ser humano, y entender los mecanismos clave de la señalización celular en los efectos de las hormonas adrenalina e insulina. Los contenidos de la sesión son los siguientes. Comenzaremos hablando de la señalización celular, pasaremos a hablar del receptor 7TM, luego del receptor tirosina quinasa y finalmente hablaremos de los receptores intracelulares de manera general. Comenzamos hablando de la señalización celular. Como sabemos, los seres humanos somos organismos pluricelulares, es decir, estamos compuestos por un gran número de células repartido a lo largo de nuestros órganos y con funciones especializadas dependiendo de dónde se encuentren. Dicho esto, parece increíble que en ciertas circunstancias nuestros órganos y por ende las células que los componen puedan coordinar sus funciones para darnos una respuesta específica. En situaciones de estrés, amenaza o incluso cuando ingerimos alimentos, los distintos órganos de nuestro cuerpo van a coordinar sus funciones, cambiándolas para estar de acuerdo a la situación en la que nos encontramos. Es aquí donde nos ayuda la señalización celular, ya que esta, puede decirse, permite la comunicación entre células y por ende entre los distintos órganos de nuestro cuerpo. Todo empieza con lo que se conoce como la liberación del primer mensajero. Una célula cualquiera va a detectar un cambio en su ambiente y va a liberar una molécula, conocida como el primer mensajero. Esta puede ser liberada, por ejemplo, al torrente sanguíneo, donde va a difundir por todo el cuerpo hasta llegar a lo que se conoce como la target cell o célula diana. Esta célula tiene la característica de contar con un receptor específico para el primer mensajero, también conocido como ligando. Una vez que el ligando se une al receptor, formando el complejo ligando-receptor, se va a considerar que se ha recepcionado el primer mensajero. Aquí pasamos al tercer paso, ya que la señal no puede quedar ahí, sino tiene que entrar a la misma célula. Esto se da gracias a la difusión del segundo mensajero, que son moléculas que se van a formar dentro del citoplasma de las células y van a tener una función bastante similar a la del primer mensajero. Van a llegar a ciertas proteínas, se van a unir a ellas y las van a activar, haciendo que consigan una función. Esto se llama la activación de los efectores. Estos efectores son los que nos van a dar la respuesta a la señal. Pero ¿cuáles son los segundos mensajeros? Estas moléculas tienen algunas características en común. En primer lugar, se encuentran de manera reducida o en concentraciones bajas dentro del citoplasma de las células. Y además son biodisponibles o fáciles de sintetizar para poder aumentar la cantidad de estas moléculas si es que se recibe un primer mensajero. Algunos ejemplos son el AMP cíclico, el GMP cíclico, el ion calcio, que es uno de los principales segundos mensajeros en las células de nuestro cuerpo, el inositol 1,4,5 trifosfato, también conocido como IP3, y el diacilglicerol, conocido como DAG. El último paso de la señalización celular es la finalización. Este paso es sumamente importante, ya que la señalización celular también controla procesos como la replicación y la proliferación celular. Podemos imaginarnos si es que una célula nunca termina este tipo de señales, simplemente continuaría proliferándose, es decir, aumentando su número, dividiéndose sin fin. Esto nos puede recordar, por ejemplo, al cáncer. Y es verdad, algunos cánceres surgen por deficiencias dentro de la señalización celular. Esto significa que las células simplemente continúan replicándose sin fin y terminan formando tumores. Para entender un poco mejor el concepto, veamos la siguiente diapositiva. La bolita verde va a ser nuestro primer mensajero o ligando. Este ha sido liberado de una célula y ahora está llegando a la célula diana, en la cual se va a unir con el receptor. Este receptor luego va a sufrir algunos cambios dentro de su estructura, lo cual en este caso va a promover la liberación del sitio activo de una enzima adyacente a este receptor. Una vez que está libre el sitio activo, ahora ha conseguido una actividad catalítica, es decir, la enzima está activa. Entonces va a venir la estrellita azul, se va a unir al sitio activo y se va a convertir en una estrellita amarilla. Esta estrella va a ser nuestro segundo mensajero. El segundo mensajero ahora está libre dentro del citoplasma y puede unirse a otra proteína, por ejemplo, esta bolita azul. Al unirse la bolita azul con la estrella amarilla, esta va a tener algunos cambios dentro de su estructura, lo que va a hacer que pase de una forma inactiva a una forma activa.
Ahora esta enzima activa va a poder difundir dentro del citoplasma de la célula y realizar sus funciones efectoras. Pero ¿cuál es la razón por la cual las células usan segundos mensajeros para la gran mayoría de señales y no, por ejemplo, simplemente transportan el primer mensajero hacia dentro de la célula? Una de estas razones podría ser, por ejemplo, que transportar el primer mensajero hacia dentro de la célula no es muy efectivo desde el punto de vista energético. Pero otro es que el uso de segundos mensajeros tiene una clara ventaja. Esta es la amplificación. Como hemos visto en un principio, la unión ligando-receptor va a, por ejemplo, activar una enzima. Esta enzima luego va a catalizar un segundo mensajero y este segundo mensajero puede activar, por ejemplo, otra enzima y esta otra enzima va a realizar sus funciones catalizando alguna otra reacción. Sin embargo, esta visión de 1-1-1 no es del todo cierta. Cuando se forma el complejo ligando-receptor, este no va a activar únicamente a una sola enzima. Puede que active a, por ejemplo, 10. Estas 10 enzimas luego pueden catalizar cada una de ellas 10 segundos mensajeros. Entonces ahora tendríamos 100 segundos mensajeros en total. Y cada uno de estos segundos mensajeros podrían luego activar a 10 enzimas efectoras. Entonces estaríamos activando de manera total a 1000 enzimas. Y luego estas 1000 enzimas, por ejemplo, podrían catalizar 10 reacciones cada una. Entonces tendríamos 10.000 productos finales. Como podemos ver, se da una amplificación de manera exponencial. Esto va a significar que, aunque solo tengamos un único receptor unido a un único ligando, la respuesta va a ser lo suficientemente grande como para generar cambios dentro de la célula. Entonces la amplificación se basa en que, con bajas concentraciones de moléculas de primer mensajero, aún así podemos tener una gran señal. Ahora, solo para recalcar, ¿cuáles son las funciones de la señalización celular? La señalización celular está presente en muchos de los mecanismos y procesos que suceden dentro de nuestras células. Por ejemplo, en los cambios del metabolismo. Estos se pueden dar en algunas ocasiones de manera casi inmediata. También podemos hablar acerca de la alteración de la expresión de genes. Esto demora un poco más de tiempo, no es inmediato, pero es sumamente importante para la adaptación de las células y, por ende, nuestra adaptación. Y por último, como ya lo hemos mencionado, la señalización celular es necesaria para el crecimiento y la proliferación celular. Un ejemplo de esto es cuando nos hacemos una herida, esta cura gracias a la señalización celular. En la imagen podemos observar algunas de las principales vías de señalización celular que suceden en nuestro cuerpo. Sé que se ve súper complicado y súper gigantesco, y de alguna manera lo es, pero no es necesario que entendamos al detalle cada una de estas. Simplemente lo traía aquí para ver la gran variedad de señales que hay y cómo es que estas tienen distintas funciones dentro de nuestro cuerpo. Pero además quería recalcar una cosa. Podemos ver en cada una de estas señales algo importante. Tenemos un primer mensajero y un receptor. 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 Como podemos ver, este esquema básico que hemos aprendido al inicio de la clase está presente en la gran mayoría de señales que nos vamos a encontrar. Es por eso que es tan importante conocerlo. ¿Y cómo es que se clasifican estas señales? Pues bueno, esta clasificación que podemos ver acá se basa en la distancia que tienen que recorrer los primeros mensajeros para llegar a sus células diana. En la imagen A podemos ver una señalización endocrina, que es de lo que hemos hablado antes. El primer mensajero va a entrar al torrente sanguíneo y va a difundir por todo el cuerpo hasta llegar a su célula diana. Estos primeros mensajeros se conocen como hormonas. En la imagen B podemos ver la señalización paracrina. Esto sucede cuando la célula secretora está cerca a la célula diana. Entonces la señal no tiene que recorrer por el torrente sanguíneo, simplemente puede difundir hasta esta célula. En la imagen C podemos ver la señalización autocrina. Como sugiere el nombre, las células que secretan la señal son las mismas que la van a recibir. Es decir, que estas células no solo pueden crear un primer mensajero, sino tienen los receptores necesarios para recibir su propia señal. Y por último, en la D existe un tipo de señal que requiere que las dos células estén en contacto, pero esta no es tan importante como las tres anteriores que hemos mencionado. Ahora pasaremos a hablar de algunos receptores en específico. El primero que vamos a mencionar es el receptor 7TM. Este es el tipo de receptor más común. Conocemos hasta 22.000 receptores 7TM distintos.
Este receptor recibe su nombre porque su estructura básica es la de 7 hélices alfa atravesando la membrana. Sin embargo, esto nos dice mucho acerca de su función. Por eso es que existe un nombre que nos describe un poco mejor cómo funciona: el receptor acoplado a proteína G. Ahora por lo menos sabemos que estos receptores tienen dos sitios de unión, uno para el ligando o molécula señalizadora y otro para la proteína G, una molécula que se encuentra dentro del citoplasma. La proteína G recibe su nombre porque en su forma activa interactúa con el GTP y en su forma inactiva con el GDP. A la derecha podemos ver cómo es que funciona el ciclo de activación-desactivación de esta proteína. Cuando un ligando se une al receptor acoplado a proteína G, van a suceder dos cosas muy importantes. La primera es que la proteína G va a liberar su GDP y se va a unir a un GTP. Y lo segundo es que la subunidad alfa se va a separar de las otras subunidades. Una vez que sucede esto, ya tenemos una proteína G activa y esta puede pasar a continuar con la respuesta. Sin embargo, después de un tiempo, este GTP va a perder un grupo fosfato y se va a transformar nuevamente en GDP. Esto va a llevar a que la subunidad alfa vuelva a unirse con sus otras dos subunidades y vuelva a unirse al receptor acoplado a proteína G, volviendo al estado inactivo. Las funciones que tiene este tipo de receptor son muy variadas, pero algunas de las principales son permitir los sentidos como el olfato, gusto y visión, el crecimiento celular, la neurotransmisión y la acción hormonal, que vamos a ver más adelante, tomando como ejemplo a la hormona adrenalina. Ahora pasaremos a hablar del receptor de la adrenalina, o receptor adrenérgico, que como ya hemos visto es un receptor 7TM. La adrenalina es una hormona producida en la glándula adrenal. Esto significa que va a difundir por la sangre hacia los distintos tejidos de nuestro cuerpo. Esto es muy importante porque técnicamente todos nuestros órganos tienen receptores adrenérgicos o receptores de la adrenalina. Si bien los distintos receptores de la adrenalina en nuestros distintos órganos tienen algunas variaciones con respecto a la respuesta que dan, existe un efecto en conjunto que es muy importante. La adrenalina nos sirve para la reacción de lucha o huida. Cuando nos vemos enfrentados ante una amenaza, tenemos que decidir si nos quedamos a luchar o si salimos corriendo. Aquí es donde entra a jugar la adrenalina. Tiene distintos efectos. En el músculo, por ejemplo, aumenta la cantidad de ATP. En el páncreas disminuye la secreción de insulina. En el hígado aumenta la degradación de glucógeno. Pero todos estos efectos sumados dan como efecto neto algo muy importante. Aumenta la energía disponible para o luchar o huir. ¿Y cómo es que se dan estas respuestas? Pues bueno, cuando la adrenalina, también conocida como epinefrina, se une a un receptor adrenérgico, va a suceder lo que ya hemos visto. La proteína G va a liberarse de sus otras dos subunidades y va a liberar el GDP uniéndose a un GTP. Luego esta proteína G va a ir y se va a unir a una enzima conocida como la adenilato ciclasa. Esta enzima, al unirse con la proteína G, va a pasar a su estado activo. ¿Y qué es lo que hace la adenilato ciclasa? Es bastante simple. Como su nombre sugiere, lo que hace es ciclar el ATP. Entonces coge un ATP, lo transforma en AMP cíclico. Este AMP cíclico es uno de los segundos mensajeros que hemos visto previamente. Y su función es unirse a una proteína quinasa A inactiva y volverla en una proteína quinasa A activa. ¿Y qué es lo que hacen las proteínas quinasa? Esto lo podemos ver en el gráfico de abajo. Las quinasas son enzimas que catalizan una reacción específica: añadir glucosfosfato a proteínas. Podemos pensar en la proteína desfosforilada de la izquierda como una proteína inactiva. Cuando la proteína quinasa le añade el grupo fosfato, esta va a pasar a fosforilarse y a convertirse en su forma activa. Es de esta manera como las proteínas quinasas pueden regular la actividad de algunas proteínas. Podemos pensar en la fosforilación y la desfosforilación como una especie de interruptor. Cuando fosforilas algunas proteínas, estas se activan, y cuando las desfosforilas por medio de la acción de una fosfatasa, estas pasan a su forma inactiva. Algunas proteínas funcionan a la inversa también. Ahora pasaremos a ver el receptor tirosina quinasa. La estructura de este receptor es la de un dímero con dos subunidades. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, cada receptor tirosina quinasa está compuesto por una subunidad alfa que está viendo al medio extracelular, es decir, hacia afuera de la célula, y una subunidad beta que atraviesa la membrana y está viendo hacia el lado intracelular, es decir, hacia adentro de la célula. Sin embargo, esta estructura no funciona por sí sola, sino que tiene que encontrarse con otro receptor de tirosina quinasa, unirse, y ahí recién pueden tener una función. Es por esto que tenemos dos subunidades en cada uno de los receptores, pero tienen que unirse en forma de dímero para funcionar.
Este receptor recibe su nombre porque dentro de la subunidad beta existe un dominio que es una enzima quinasa, pero no cualquier enzima quinasa, sino una que fosforila únicamente a tirosinas. Cuando este receptor se une a su ligando, lo que va a suceder es que el dominio tirosina quinasa se va a activar, es decir, va a comenzar a fosforilar, pero no va a fosforilar a cualquier cosa, sino va a fosforilar a la subunidad beta del receptor que tiene a su costado. Podemos pensarlo de esta manera. La subunidad beta que está a la derecha va a fosforilar a la tirosina de la subunidad beta que está a la izquierda. Y la subunidad beta que está a la izquierda va a fosforilar la tirosina de la subunidad beta que está a la derecha. Esto significa que dentro de los receptores tirosina quinasa activados va a haber una autofosforilación. Y esta es muy importante, sobre todo porque esta fosforilación le permite anclar otras proteínas para fosforilarlas después. Algunos ligandos importantes de la tirosina quinasa son la insulina y los factores de crecimiento. En este gráfico podemos ver otra vez lo que ya hemos dicho. El receptor tirosina quinasa se tiene que unir con otro receptor tirosina quinasa en forma de dímero para recibir la molécula señalizadora o primer mensajero. Una vez hecho esto, cambios conformacionales dentro de la estructura de este receptor va a activar el dominio tirosina quinasa de la subunidad beta. Esto va a hacer que se autofosforile, dando así el inicio a la respuesta celular. Ahora pasaremos a ver un ejemplo de un receptor tirosina quinasa, como es el receptor de la insulina. La insulina es una hormona secretada por el páncreas. Esto significa que esta va a pasar al torrente sanguíneo y de ahí se dirigirá al resto de órganos del cuerpo. La insulina tiene diversas acciones sobre varios órganos, principalmente el cerebro, el hígado, el tejido adiposo y los músculos periféricos. Sin embargo, su principal función es controlar la absorción de glucosa. Pero ¿cómo es que la insulina tiene estos efectos sobre las distintas células de nuestro cuerpo? Pues bueno, todo empieza con el receptor de la insulina. Este receptor es un tirosina quinasa. Tiene la misma estructura que ya hemos visto antes. Una subunidad alfa que está viendo al lado extracelular y una subunidad beta que atraviesa la membrana y mira al lado intracelular. El inicio de la señal se da cuando el receptor se une a la insulina. Cuando pasa esto, cambios estructurales en el receptor van a hacer que se autofosforile. Esta fosforilación va a ser útil para anclar algunas proteínas, como es la IRS. Una vez anclada, la IRS también va a ser fosforilada por la subunidad beta. Y estas fosforilaciones le permiten a la IRS anclar otra enzima, conocida como la fosfoinositido 3 quinasa. Esta enzima le va a agregar un grupo fosfato a la molécula PIP2, que se va a transformar en la molécula PIP3. Una vez hecho esto, la PIP3 va a unirse con la proteína quinasa dependiente de PIP3 y esto la va a activar. La proteína quinasa dependiente de PIP3 lo que va a hacer es agregar un grupo fosfato a la proteína quinasa AKT. Una vez hecho esto, la proteína quinasa AKT se vuelve en su forma activada. Esta es una proteína efectora que tiene como efecto final incrementar el número de transportadores de glucosa en la superficie celular. Si bien hemos dicho que la gran mayoría de receptores están ubicados en la membrana celular viéndose al lado extracelular, es decir, viéndose afuera de la célula, este no siempre es el caso. Existe un tipo especial de receptores, los receptores intracelulares, que no se encuentran unidos en la membrana, sino más bien dentro de la misma célula. Esto es debido a que estos receptores se van a unir a primeros mensajeros liposolubles, es decir, moléculas con una naturaleza hidrofóbica, ya que estas pueden atravesar la membrana sin necesidad de transportadores o canales, por lo cual este proceso sí es energéticamente favorable. Existen dos tipos principales de receptores, los citosólicos, ubicados en el citosol, y los receptores nucleares, ubicados en el núcleo. Los receptores nucleares tienen una importante función en la regulación de la expresión de genes y a veces se unen de manera directa al ADN. Algunos ejemplos de estos primeros mensajeros liposolubles son las vitaminas A y D, las hormonas tiroideas y las hormonas esteroideas. Acá podemos ver al ergocarciferol, al estradiol y la testosterona, las cuales además de ser hormonas son moléculas liposolubles. Ya para finalizar, voy a pasar algunas preguntas de práctica. Los invito a pausar el video, leer la pregunta y responder con la clave que creen correcta. La primera pregunta nos dice: en las personas con diabetes tipo 1, la producción de insulina en el páncreas es insuficiente para cubrir las necesidades del cuerpo.
Por esta razón, la insulina tiene que administrarse de manera directa al tejido subcutáneo debajo de la piel. Aunque el sitio de la inyección se puede encontrar lejos de los tejidos diana, esta puede actuar sobre estos, porque la señalización de la insulina es de tipo... Y la respuesta es... La señalización de la insulina es de tipo endocrina. Como ya hemos visto, esto quiere decir que la insulina va a pasar por medio de los vasos sanguíneos a difundirse por todo el cuerpo. Es por esto que no importa si la inyección se da en el tejido subcutáneo, porque la insulina simplemente se va a difundir y llegar a los distintos órganos en los que tiene que actuar. Ahora pasamos con la pregunta 2. Nuevamente los invito a pausar el video, leer la pregunta y decidir cuál creen que es la respuesta correcta. El cortisol es una hormona producida en la glándula adrenal, que tiene un rol principal en la respuesta al estrés. Debido a su naturaleza hidrofóbica, esperaríamos que el receptor para esta hormona sea de tipo... Y la respuesta es... Esperaríamos que el receptor para esta hormona sea de tipo receptor intracelular. Como ya hemos dicho, existen algunos receptores que se encuentran dentro de la misma célula y no anclados a la membrana. Estos receptores son los receptores intracelulares y sirven para detectar las señales de moléculas hidrofóbicas, como es el cortisol. En el gráfico podemos apreciar cómo es que el cortisol va a entrar de manera directa al citoplasma de las células diana. Recién en ese momento se va a unir a su receptor, que es un receptor intracelular. Ahora pasamos con la tercera pregunta. Nuevamente, pausen el video y piensen cuál creen que es la respuesta correcta. La difusión del mensaje por segundos mensajeros es un paso necesario para la señalización celular, ya que esto permite que... Y la respuesta es... Ya que esto permite que se amplifique la señal. Como ya hemos dicho, una de las ventajas que tiene el uso de segundos mensajeros es que la unión de una única molécula de primer mensajero con su receptor puede formar a su tiempo varias moléculas de segundo mensajero. Esto resulta en una amplificación de la señal inicial, haciendo que, aunque tengamos muy poca cantidad de primer mensajero, este pueda producir una respuesta. Y bueno, con eso habríamos terminado la clase. Aquí pueden ver las referencias de la cual extraje la información que les he presentado hoy día. Un recurso que a mí me gusta mucho usar es el de Khan Academy. Muchas de las imágenes que les presenté hoy día las saqué de esta página. Muchas gracias por escuchar y espero que les haya gustado la clase.